Ese Claro. flujo ciertamente presuroso de gente. Tenemos que hablar y está con nosotros la licenciada, en este caso, para conversar sobre este tema tan importante. Hablamos de Celia Trinidad, psicóloga clínica, ¿es así? Y Licen, lo que queremos saber, ¿qué está pasando en esta época del año? ¿Por qué es que estamos tan acelerados? ¿Cómo es que esto repercute? Fuera de cámara ya estábamos hablando con Sí. Daniel y decíamos el tema, el ejemplo nuestro propio de que incluso si no tenemos que llegar rápido a un lugar, igual estamos acelerados. O nos molesta el vehículo que está enfrente porque para nosotros nos da la impresión de que se va demasiado lento, tal vez el semáforo inclusive parece que no cambia luego a verde. Una sensación que se da a fin de año normalmente, pero ¿cuál es la razón, licenciada? Sí, muchas gracias Daniel, Oliver. Realmente esto se da mucho y pasa en esta época del año. Diciembre es un mes de muchas celebraciones, pero también de compromisos, donde justamente existen eventos, encuentros, y muchas veces también por la carga laboral, por la producción, las personas están o experimentan mucho más el estrés, ¿verdad? Por el cierre de fin de año. Entonces es importante identificar de que esto es un fenómeno, ¿verdad? Y que se da por justamente el cierre de fin de año, ¿verdad? Y hay que identificar cuáles son aquellos síntomas del estrés. Como estabas mencionando, yo puedo estar muy irritable al volante o puedo estar muy fatigado, muy cansado, con mucho estrés. Entonces eso hace que yo actúe, ¿verdad? De una manera que el entorno, el ambiente pueda propiciar justamente algún cierto tipo de conducta que quizás en ese momento yo no reaccionaría así si estuviese en otro tiempo, ¿verdad? Entonces es colectivo y es importante que mencionemos que el estrés es justamente a causa de factores internos y externos. En este caso es por las fiestas, por las celebraciones, como ya mencioné, por los eventos, ¿verdad? Por la carga laboral. Entonces eso podría propiciar de que las personas estén un poco más alteradas, ¿verdad? Un poco más irritables, cansadas, como ya mencioné, y pasan más por ese lado. Se puede decir también, licenciada, que pasa mucho por el tema de las metas, de que llegamos a fin de año y uno dice, no, ya es fin de año, yo tengo que tener tal ropa, tengo que terminar el año con el cambio del teléfono o tal vez con una mejoría en cuanto a lo que tiene que ver con mi casa, un nuevo puesto de trabajo, un aumento tal vez. O sea, situaciones que uno va generando a lo largo del año y a medida que va terminando el año como es este mes, es como que uno dice, no, realmente no estoy alcanzando, tengo que acelerar de cierta manera mi producción para poder alcanzar esas metas, pero son situaciones que a veces se nos escapan de las manos y son imposibles también. Totalmente. Y viene mucho por un tema de autoexigencia, ¿verdad? Y es importante recordar, y como ya decíamos fuera de cámara, que es un cierre del año, ¿verdad? No termina todo acá, es decir, vamos a entrar en un año donde nuevamente vamos a tener oportunidades, donde vamos a poder cumplir esas metas que estás mencionando. Y cuando yo evalúo cómo fue mi año, qué pude lograr, qué no, es importante siempre tener en cuenta de no entrar en un tema de comparaciones, ¿verdad? Otro sí alcanzó, yo no alcancé, esto logré, esto no logré, ¿verdad? Sino ser comprensivo con uno mismo y entender de que hubieron factores quizás que influyeron que yo no llegue a una meta que me puse, por ejemplo, en cuanto a mi salud, quise bajar de peso, en cuanto a lo económico quise ahorrar, bueno, logré, no logré, entonces es importante también cuidar, ¿verdad? De no ser tan autoexigente con uno mismo, ¿verdad? Porque eso acarrea después problemas a nivel emocional, ¿verdad? Hace que una persona se sienta mal, ¿verdad? Se deprima, entonces es importante eso. Y sí, tiene mucho que ver cuando uno evalúa sus metas, ¿verdad? A fin de año.
Decía esto de deprimirse, esto de caer de repente en sentimientos, como le decimos popularmente ahora, de bajoneo, dicen. También influye mucho estas épocas muy sensibles, es decir, una etapa en la que se demuestra tanto cariño, tanto amor. De repente una persona que no está puntualmente en ese tipo de entorno desarrolla una condición repetitiva en caso de que de repente no se dé un límite o un punto final a ese proceso, Lisa. Sí, realmente, como ya mencioné, diciembre es un mes de muchas celebraciones, pero también están o existen personas que están atravesando un duelo, una pérdida, personas que fueron desvinculadas del trabajo, se separaron de sus parejas, ¿verdad? Están atravesando situaciones y hace que las personas estén mucho más vulnerables, ¿verdad? Y eso también podría, ¿verdad?, acarrear estrés, ¿verdad? Porque uno no está bien, entonces por ende le afecta física y emocionalmente, ¿verdad? Es importante recordar de que el estrés es algo natural, es una reacción del cuerpo ante un estímulo, ¿verdad? Y existen dos tipos de estrés. El estrés bueno, por así decirlo, es corto, no es prolongado, y está el estrés crónico, ¿verdad? Entonces saber sobrellevar las cosas en esta época, en estas fiestas, como mencionaste, hace que las personas estén más vulnerables. Entonces ahí es donde yo siempre recomiendo seamos empáticos. No todos estamos atravesando por lo mismo. Claro. Hay personas que están pasando súper bien, otros no. Entonces la empatía acá juega un papel fundamental también. Licenciada, ¿existen elementos físicos que uno pueda decir, bueno, me está pasando esto, es consecuencia del estrés? Y uno de los ejemplos, por ejemplo, que muchos de nuestros televidentes nos dicen también, o que incluso compañeros han experimentado, el famoso cuando te titila o te tiembla la ceja o el párpado. O el ojo mismo. El ojo mismo. Sí, claro. Creo que muchos pasamos por eso Estoy estresado. Es una señal de estrés posiblemente. O que te salga algún tipo de reacción alérgica. O sea, se traduce mucho también en la parte física en el cuerpo. Por supuesto, porque son síntomas que la persona puede experimentar, y están los síntomas físicos, lo que ya mencionaste. Uno puede experimentar palpitación, mareo, justamente temblores, nerviosismo, irritabilidad, físicos y también, digamos, mentales, ¿verdad? Falta de concentración, atención, memoria. La persona puede de por ahí tener dificultad para tomar decisiones. Son síntomas físicos, mentales, a consecuencia de lo que es el estrés, ¿verdad? Entonces, eso la persona experimenta y algunos ya reconocen y algunos de por ahí todavía no identifican, pero es importante que la persona pueda entender de que se trata de estrés, y eso siempre la recomendación es que puedan acudir, ¿verdad?, junto a un profesional de salud mental, hacer actividades físicas, llevar una buena alimentación, elegir optar por actividades de disfrute, ¿sí? A algunos les gusta viajar, otros les gusta leer, otros les gusta hacer otro tipo de actividades. Entonces, esas son cosas que hacen que la persona se relaje y que pueda tomar, digamos, pausa activa también durante, digamos, las horas laborales, porque, como mencioné, es un mes muy intenso. Y eso se nota en las calles, en el trabajo. Entonces, tomar las cosas con calma. No termina todo acá. Vamos a tener nuevamente oportunidad para establecer nuevas metas, para poder seguir con aquellos objetivos que uno se propuso. Entonces, no termina todo, ¿verdad? Y ser empáticos por sobre todo, ¿verdad? Con respecto al manejo del estrés y demás, Liz, en tu mirada profesional, ¿lo estamos tomando responsablemente? ¿Estamos acudiendo al profesional? ¿Tenés pacientes que de repente presentan estas situaciones, licenciado? Sí, de hecho que yo diría que el motivo de consulta más frecuente es a consecuencia del estrés, ¿verdad? Que es un fenómeno, como ya les dije, ¿verdad? A nivel mundial, todas las personas y de todas las edades, también eso es importante, ¿verdad? Los niños también se estresan, entonces suele ser el motivo inicial de consulta, pero después cuando uno va haciendo su tratamiento, ¿verdad?, ahí ya encontramos otro tipo de situaciones, quizás
se estaba tratando de una depresión o de un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, siempre suele ser el motivo de consulta inicial, pero también se puede tratar. Es decir, hay técnicas de afrontamiento al estrés. Entonces es importante justamente acudir y sí, suele ser un motivo de consulta frecuente. Licenciada, si bien lo ideal es que cada persona pueda consultar con profesionales, por ejemplo, en el ejemplo que yo daba hace rato, obviamente son situaciones que yo describo, pero reiteramos, lo ideal es que siempre consulten con profesionales. Ahora, esas famosas técnicas de respiración que uno dice, como para relajarse, ¿son realmente efectivas? ¿Uno lo puede implementar, lo puede ir practicando? ¿Hay algún lugar donde lo pueda ver? ¿O eso también los profesionales conocen o manejan un poquito de ese tema también? Sí, de hecho que las técnicas de respiración y de relajación son unas de las técnicas más recomendadas en algunos tratamientos y son efectivas. Son efectivas porque justamente ayudan a reducir el nivel de ansiedad en ese momento. Algunos le ayudan en momentos de crisis a poder relajarse y digamos parar un poco, ¿verdad? Entonces sí son efectivas y no necesariamente un profesional tiene que guiar. Uno puede buscar también por internet, ¿verdad? Pero lo ideal es que vaya acompañado de un tratamiento, ¿verdad? Porque solamente la técnica podría ayudarte en ese momento, pero las herramientas, los recursos emocionales, ¿verdad? Uno puede adquirir justamente en sesión, en consulta, ¿verdad? Ya sea en un consultorio público, en un consultorio privado, ¿verdad? Entonces, es importante que la población en general maneje esas técnicas, porque hay recursos para manejar el estrés. Licenciada, ¿le cuesta al paraguayo reconocer que está estresado? ¿A qué voy con esta pregunta? Porque a veces cada uno tiene su propio problema, nos cruzamos con el otro, yo me cruzo con Daniel ahí y Daniel me dice, ¿qué tal? Tranquilo. Nunca nada malo. Y atrás de eso siempre se disfraza muchas situaciones que uno pasa a nivel personal, tal vez está pasando un mal momento con la pareja, en lo económico, en el trabajo. Pero es como que ese tranquilo a veces disfraza muchos problemas que podrían solucionarse si es que realmente se abre o consulta con profesionales como tiene que ser. Totalmente. Y de hecho que es una de las cosas que todavía más trabajo nos está costando por el hecho de que nos cuesta hablar de lo que nos pasa. Y como dijiste, es una característica del paraguayo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿verdad? Pero en realidad estoy mal. Estoy atravesando un duelo, perdí mi trabajo, me separé, estoy peleado con mi papá, con mi mamá. Entonces, es más fácil decir que está bien a que confíe en vos y pueda contarte lo que realmente me está pasando. De hecho, que siempre se recomienda que uno pueda abrirse realmente dentro de un entorno terapéutico por un tema de confidencialidad, por un tema de un espacio donde pueda abrirse la persona. Pero también están los entornos, ¿verdad? Y se debe de seguir trabajando de que las empresas, por ejemplo, tengan entornos laborales saludables donde puedan tener un espacio de salud mental, puedan recibir contención y demás. Ahora, sí, cuesta mucho porque es difícil tener un contacto, tomar un contacto con nuestras emociones. Estoy enojada por esta situación. Y eso va a hacer que yo entre en una situación de estrés. ¿Por qué? Porque esa pelea que yo tuve con una persona y no resolví y no lo estoy hablando, no lo estoy procesando, entonces va a hacer que eso venga constantemente a mi mente, me preocupe y finalmente el estrés es una preocupación excesiva de que algo malo va a pasar o que algo pendiente tengo. Es como que es una situación externa, pero me afecta en cualquier área, laboral, emocional, familiar, social, económico, ¿verdad? Entonces, son situaciones que hacen que la persona pueda experimentar esos síntomas, como ya mencioné, pero existen técnicas y existen recursos que la persona puede adquirir para poder manejar. Porque el estrés, como ya mencioné, no es malo en sí, sino lo que nosotros hacemos con eso, si no lo afrontamos de una buena manera, es lo que marca realmente la diferencia. Dejarlo pendiente de repente es lo malo, Elisa. Dejarlo pendiente en cosas y más llamativamente en lo que tiene que ver en la parte de las relaciones, por ejemplo, ¿verdad? Peleas, conflictos no resueltos,
conversaciones pendientes, ¿verdad? Son situaciones que uno tiene que afrontar para poder de alguna manera liberarse, ¿verdad? Y eso va a hacer que uno se sienta mucho mejor, ¿verdad? Pero todas esas situaciones pueden generar estrés, y específicamente ahora por las fiestas, ¿verdad? Situaciones que tienen que ver en lo familiar. Vienen las cenas, estoy de alguna manera en conflicto con algún familiar, no quiero ir a la casa de un familiar, no quiero hablar con tal persona. En lo laboral también estoy con mucha carga laboral, eso va a hacer también que me afecte. En lo económico estoy con muchas deudas, tengo muchas cuentas que pagar y de esa manera, ¿verdad? Entonces son situaciones que debemos afrontar y con ayuda a un profesional, pero es importante identificar cuáles son aquellas situaciones que me generan estrés. Exactamente. Bueno, licenciada, te agradecemos por tu tiempo, por estos consejos principalmente y la consulta. ¿Cómo hace la gente para contactarse contigo, licenciada? ¿A través de redes sociales, algún número telefónico? Sí, me pueden encontrar como Celia Trinidad, psicóloga. Estoy en Instagram, en Facebook, y ahí directamente pueden sacar turnos, reservar. Y en caso, y yo insisto mucho con esto, en caso de que las personas no cuenten con recursos, el Ministerio de Salud cuenta con una digamos, gama de profesionales que están también en consultorios públicos que pueden acudir por consulta también. Así que tienen esas opciones, ¿verdad? Entonces, a las órdenes cuando quieran, estoy a disposición. Así es. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, qué importante ahondar justamente en estos temas, Oliver, en estas épocas tan sensibles, y las recomendaciones de la licenciada están ya entonces dichas y a seguir, ¿verdad? A tomar en cuenta. Exactamente, principalmente en esta época del año. Totalmente.